Como les adelanté, se encuentra con nosotros el congresista de Fuerza Popular, Héctor Becerril, a quien le agradecemos la visita en situaciones, en circunstancias pues bastante delicadas, con un Congreso de la República que instala una comisión Lavajato en medio de un grado de controversia. Pero, congresista Becerril, gracias por estar con nosotros esta mañana. Quería comenzar preguntándole, bueno, hoy varios diarios reclaman que esta comisión se investigue también el periodo de la gestión de Fujimori. Y, por ejemplo, el diario Correo titula en primera plana: Fujimorismo pone luz roja en Lavajato. Dice: Beteta y Becerril se oponen a investigar al gobierno de los 90 y citan declaraciones de usted. No se ha señalado que en el gobierno de Fujimori algún funcionario haya recibido coimas de Odebrecht. No hay ninguna razón para pedir investigar esa época. ¿Sería así? ¿Por qué? ¿Por qué no investigar? ¿Por qué de plano decir no, nos cerramos a esa posibilidad? ¿Qué tal, Enrique? Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Y qué bien que comencemos con esa pregunta. En primer lugar, quiero dejar claramente establecido que nosotros nunca nos hemos opuesto ni vamos a oponernos a ninguna investigación. Y si finalmente esta comisión cree que debe investigarse a Alberto Fujimori a su gestión, que lo investigue, haciendo la acotación que él ya ha sido investigado durante 16 años interrumpidos. ¿De dónde? No, investigado y está cumpliendo una sentencia. Así vamos es. a recordarlo. Lo que yo digo es que se ha investigado y en este tema que estamos hablando, quiero decir lo siguiente. ¿Le ha citado mal el diario? Así es. A ver. ¿Por qué? ¿De dónde parte esta investigación que está haciendo ahora con esta comisión Lavallato y el Ministerio Público también? Nace finalmente de una declaración que hay en Estados Unidos, donde a partir de 2005 se habrían dado coimas de 29 millones de dólares. Es una declaración de funcionarios de Odebrecht. Entonces, a partir de ahí, entonces, los indicios claros que hay, que entre 2005 hasta la fecha, se habría dado esas coimas. Entonces, en base a indicios se investiga. ¿Dónde está el indicio que dice que durante el gobierno de Alberto Fujimori se han dado algún tipo de coimas? Y si quieren investigar, entonces, toda la época de Odebrecht, entonces tienen que remontarse hasta el gobierno de Morales Bermúdez. ¿Eso es lógico o no es lógico? Yo creo que no es lógico. Lo lógico es iniciar las investigaciones donde hay indicios de corrupción. Lo otro es querer dilatar el proceso para finalmente no llegar a ninguna conclusión. Ese es mi punto de vista y eso es lo que he manifestado. Ahora, eventualmente el señor Barata, que ha sido pues quien ha encabezado Odebrecht en el Perú durante varios años, y otros funcionarios están incluso desde el año 89, ¿no? Y entonces ustedes no cierran la posibilidad a la hora de decir Fuerza Popular no va con la corrupción, no cierran la posibilidad entonces de que en un futuro pueda investigarse la gestión de Alberto Fujimori mientras vaya ingresando nueva información. Obviamente, si es que en algún momento habría indicios o declaraciones, se tiene que investigar. Acá la lucha contra la corrupción tiene que ser sincera, seria, objetiva, y no puedes cerrarte y hoy investigo acá y acá no. Pero como digo, objetiva y en base a indicios. Permítame, en el tema, por ejemplo, de la censura a Jaime Saavedra, la compra de computadoras, en los últimos días la presidenta del Congreso se ha visto envuelta en determinadas controversias. A Saavedra fue censurado finalmente por decisión prácticamente pues de Fuerza Popular, y se ha dicho mucho que el caso de las computadoras, de la compra de computadoras del Congreso, ha quedado de alguna manera impune. Entonces, cuando usted me dice la misma vara, ¿no?, para todo, ¿no le parece finalmente que al final ha quedado una impresión en la población de que, oiga, se censuró a un señor por responsabilidad política y la señora Salgado, como ella misma ha dicho, no va a renunciar? Termino con esto. La señora Salgado dice en una entrevista la semana pasada, y eso estaba en la moción de censura, la UIF le advirtió a Jaime Saavedra de las irregularidades y él no hizo nada. Perdón, nada ha demostrado que la UIF haya transmitido esa información al Ministerio de Educación antes que se supiera por la prensa. ¿Eso quiere decir que el Congreso terminó censurando a un ministro por información donde yo no he visto ninguna documentación relacionada al respecto? Entonces, y no hay mermelada por ahí, por si acaso. Yo he revisado
todo el caso y no veo ningún tipo de prueba que diga que la UIF le advirtió a Saavedra. Cuénteme, por favor. Entonces, no ha seguido el debate que se ha seguido. Entonces, si ha seguido el debate, te digo lo siguiente. A ver. Yo fui el que denuncié este hecho con nombres de funcionarios, incluso el jefe del Programa Nacional de Infraestructura, denunciado ante el Ministerio Público. Tengo los correos entre él y la gente estos delincuentes que estaban haciendo todos los días ingresando al Ministerio de Educación. He demostrado y he presentado ahí los vouchers de dinero de 50.000, 100.000, 200.000, 300.000 soles, fruto de las coimas que se han dado para obtener, digamos, obras de infraestructuras, con nombres, con apellidos, con montos. Hay una señora ahí que tiene depósitos hasta por 2 millones de soles. Lo que yo he presentado obviamente es lo que se podía presentar. Y sin embargo, ¿qué dijo Saavedra? ¿Qué dijeron los congresistas del partido de gobierno? Es una denuncia ya que ellos habían realizado totalmente falso. ¿Y por qué es falso? Y te demuestro fácilmente. Si fuera la misma denuncia que se ha hecho en el Ministerio Público, entonces ¿cómo hasta el día de hoy ese funcionario denunciado sigue trabajando? Es más, te demuestro con documentos, y seguramente en el informe que se hace, tiene de la Comisión de Fiscalización, va a quedar plenamente establecido. La denuncia nosotros hacemos el día 1 de octubre. ¿Y cuándo denuncia el Ministerio de Educación? Me parece que después de 25 días. Entonces no podía ser la misma denuncia. Permíteme terminar. No puede ser, dicen muchos, ¿no? Es la misma actitud que ha habido en el Ministerio, ha habido en el Congreso. No, pues, lo que ha habido es la misma forma de licitar que era por catálogo. Pero de ahí a que en un caso del Ministerio de Educación se encontró millones de soles en cuentas de un vigilante, en cuentas del suegro del vigilante, de la bella hermana, eso no ha ocurrido en el Congreso de la República. Dos cosas, si me permite ahí. Sí. Una, yo le estaba preguntando por la comunicación de la UIF que queda en la moción de censura. Ustedes eso lo han puesto en la moción de censura. Al ministro son 3 razones, me parece, principales. Una de ellas es que la UIF le comunica a Saavedra. Es una razón que la congresista Salgado ha repetido. Yo no he visto en ninguna parte que la UIF haya algún tipo de documentación sobre la advertencia. Saavedra lo que dice es, yo me enteré por la prensa. La UIF usted, con todo esto, usted me está diciendo muchas cosas, pero no me está diciendo si la UIF le advirtió o no a Saavedra. Eso no lo he visto por un lado. Y por otro lado, en la compra de las computadoras, ya se había dado, precisamente por el escándalo del Ministerio de Educación, una disposición por la cual no se podía comprar más de 400.000 soles, por más de 400.000 soles, y lo que se hace en el Congreso es, horas antes de que esta disposición entre en vigencia, se hace esa compra. Cuando el Congreso no estaba obligado además a usar el convenio marco, el Congreso está por fuera de la ley de contrataciones del Estado. Entonces ahí hay 2 puntos de fondo que no le parece que queda sin aclarar, para terminar esta parte y volver al tema de la Comisión Lavajato. La UIF es la que alerta, incluso es alerta y llegó a los medios de comunicación. Qué raro que hasta Saavedra no la haya llegado. Alerta y a partir de ahí se conoce el tema y comienza esa investigación. Que diga que la UIF no ha alertado es mentira, sí alertó. Respecto... No, pero es que nada comprueba que sí alertó. La información llega vía Fiscalía. La UIF le pasa a la Fiscalía y la Fiscalía le pasa al medio de comunicación, en este caso al programa Panorama. Pero eso no quiere decir que la UIF alerte al Ministerio de Educación. O sea, entonces... Tengo que insistir ahí porque como se corta la cabeza a un ministro, uno diría, bueno, hagámoslo bien, ¿no? Bueno, pues, y qué raro, ¿no? Que hasta ahora muchos periodistas sigan pues tocando el tema de Saavedra, ¿no? Después de haber conocido... Demos la vuelta a la página. No digas cosas que yo no digo. Lo que digo es lo siguiente. Cuando se ha demostrado, finalmente, un caso reciente, los Juegos Panamericanos, por ejemplo, han tenido que pasar al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, demostrando la total incapacidad de Saavedra en los 3 años de haber podido avanzar un ápice en ese tema. Y te aclaro,
el convenio marco sí está dentro de las formas de contratación del Estado. Es una de las formas de contratación del Estado. No, claro, pero ustedes tenían la opción de hacerlo, el ministerio no. Ustedes podían haber licitado bajo otra. Sencillamente, para no quedarnos aquí, lo que sí me parecería importante, ojalá la UIF diga, yo sé que ellos actúan con mucho sigilo, pero digan, sí, pues, nosotros le advertimos al Ministerio de Educación o no, porque eso ha quedado registrado en la moción de censura. Permíteme. Y yo creo que a un ministro hay que censurarlo bajo las razones correctas, ¿no? Con las denuncias que se han realizado y que está en el Ministerio Público, la denuncia por lo menos que nosotros hemos hecho, que sigue investigándose. Incluso los denunciantes, su nombre está cifrado porque es muy grave las denuncias. Entonces no me digan pues que acá no ha habido nada, que se ha censurado. No es nada, estamos hablando de la responsabilidad política del que le toca. Entonces, como muchos dicen, la señora Salgado, entonces también tendría responsabilidad política en las computadoras. Es necesario y es justo establecer exactamente esa responsabilidad política de manera seria. A eso me refiero. Y yo digo lo siguiente, y alguien se está negando que se investigue el tema de las computadoras, se está investigando. Y nadie está poniendo, ni blindando, ni diciendo que no se investigue. Como digo, acá todo acto, todo indicio que hay que tiene que investigarse, se tiene que investigar. Congresista Becerril, cuénteme, con respecto a la instalación de esta comisión Lavajato, la reinstalación, digamos, hay quienes dicen, oigan, acá en el Congreso ocurrió que Pari firmó su informe en solitario. Incluso la congresista Beteta, que ahora integra esta comisión, no firmó ese informe en su momento, firmó un informe en mayoría distinto, de un lado, y de otro lado lo que se dice es, mire, el Poder Judicial, acabamos de estar con el presidente del Poder Judicial, y sobre todo la Fiscalía, la Procuraduría, tienen temas ya bastante avanzados. ¿Se justifica en estas circunstancias que el Congreso de todas maneras investigue? ¿Qué responde a ello? A ver, respecto a los informes que hay. Efectivamente, en la legislatura pasada hubo 3 informes, bueno, no sé si así cuál fue mayoría, cuál fue minoría, pero al final hubo 3 informes. Lo que conocemos hasta ahora es el informe de Juan Pari, porque él mismo ese informe lo derivó a la fiscalía correspondiente y de ahí se ha filtrado a la prensa. No conocemos qué dicen los otros 2 informes, pero yo sí creo que debería tomarse como base el informe de Juan Pari, conociendo ahora lo que tiene, no sé si los 2 que tendrán, pero esos informes son importantes, porque ya hay un trabajo realizado y a partir de esos informes debe comenzar como línea de base a trabajar esta nueva comisión Lavallato. Esa es sobre la primera pregunta. Lo otro me dijiste será sobre... el tema del por qué, o sea, la utilidad del por qué tendría que investigar el Congreso cuando ya hay investigaciones sumamente avanzadas y serias, incluso con elementos de la Fiscalía de Suiza, de si el Congreso no puede terminar entorpeciendo, pues en términos de titulares y de revelación de información. No. ¿Qué responde ante eso? Son tipos de investigaciones totalmente diferentes. El fiscal acusa, investiga para finalmente merituar y ver si eso acusa o no acusa ante el Poder Judicial y finalmente sigue el proceso. En el caso del Congreso de la República, si bien es cierto, el informe final se deriva también al Ministerio Público, para que, y no es vinculante en todo caso, para que ellos vean y sirva también como insumo para, ya sea, apoyarse también en esa investigación, porque muchas veces ha ocurrido que, si bien es cierto, nosotros hacemos una investigación política, es la investigación que hacemos, nosotros no sancionamos, no sentenciamos, pero sí hay una investigación con carácter político, que es la razón de ser del Congreso de la República. Por lo tanto, yo creo que sí hay razón para que se investigue. Más aún, es un tema muy complicado. Y yo creo que en la medida que el Congreso también investigue, el Ministerio Público también va a tener mayor celo en su trabajo. Cuénteme, con respecto a lo que hablábamos pues de la censura de Saavedra y el ambiente, ¿no?, que en el cual cerró el año, ¿no?, entre el Ejecutivo y el Legislativo, hay quienes dicen el fujimorismo está apuntando mal en términos a cuál es su verdadero adversario. Usted siempre se refiere pues a los caviares, como los llama, a los rojos, ¿no? ¿Dónde está realmente el objetivo político del fujimorismo? Se habla incluso de que se podría llegar a la vacancia presidencial. Ojo que el presidente Pedro Pablo Kuczynski, si bien hasta ahora no hay,
digamos, indicios que realmente lo comprometan, ¿no? Él de todas maneras formó parte del gobierno de Alejandro Toledo. Toledo parece estar bastante complicado, ¿no? en esta investigación. Y hay quienes especulan, pues, con respecto a una intención ulterior del fujimorismo de poner sobre la mesa la vacancia presidencial. ¿Dónde está parado el fujimorismo en el cuadrante político? ¿Cuáles son los adversarios? ¿Iría tan lejos hasta una posibilidad como esta de la vacancia? Cuéntenme. En primer lugar, voy a rechazar, creo que ya por enésima vez, tajantemente, así de claro, que haya alguna intención de Fuerza Popular de querer vacar a Pedro Pablo Kuczynski. Eso no existe y yo creo que ya es tiempo de que paren con esa cantaleta. ¿Quiénes dicen eso? Aquellos agoreros, los fujimoristas, los antifujimoristas radicales. ¿Qué están buscando? Su juego es muy claro. Están diciéndole a Pedro Pablo Kuczynski, te quieren vacar. ¿Para qué? Endurece tu posición. Así es. Para que haya un enfrentamiento entre el partido de gobierno, bueno, el partido de gobierno, entre el gobierno en realidad y Fuerza Popular. Y le dicen, te quieren vacar, así es que permítenos a nosotros, los rojos y caviares, formar parte de tu gobierno para apoyarte y evitar que te vaquen. Como Pedro Pablo Kuczynski no se está dejando copar, entonces, ¿qué están tratando de hacer? Seguir con la idea de que nosotros queremos vacarlo. Y como no, eso no se va a dar, ¿en qué va a terminar esto? En que van a salir a las calles ellos a tirarse contra Pedro Pablo Kuczynski. Acá es un juego político que está advertido. Nosotros, bajo ningún punto de vista, porque somos un partido democrático, creemos en la institucionalidad, creemos en la Constitución, nunca vamos a permitir una vacancia, digamos, presidencial. Ojo, y estoy hablando no de personas, estoy hablando de un periodo de gobierno. Este periodo de gobierno que comenzó en julio debe terminar el 2021. Y eso sí, tenemos que garantizar. Pero sí pueden censurar más ministros, ¿o no? Se habla del ministro Basombrío, se habla que la próxima es la ministra de Salud, Patricia García. ¿Qué nos dice eso? ¿Quiénes son los que dicen eso? Justamente esos. Pero tú me das la razón. Los rojos y caviares que quieren que haya esa pugna, pero que eso no se va a dar. Nuestra función es finalmente fiscalizar. Y jamás hay una intencionalidad. ¿Dónde has leído, no has escuchado que algún fujimorista ha dicho, vamos a censurar a la ministra, vamos a censurar a Basombrío? Pero ojo, la función de fiscalización del Congreso es permanente. Y porque estos antifujimoristas radicales ponen esas notas ahí que nosotros no vamos a cumplir con nuestra función, están equivocados. Vamos a cumplir de acuerdo a la Constitución y las leyes. Dentro se refiere al antifujimorismo, ¿hay antiqueiquismo dentro del fujimorismo? ¿Dónde está Kenji Fujimori? No hemos escuchado de él. En su momento se ha especulado sobre rivalidades entre los hermanos. ¿Cómo está viviéndose dentro de Fuerza Popular este ambiente? Y qué bien que en realidad esta entrevista es esclarecedora. Dentro del fujimorismo hay un solo liderazgo, y es el liderazgo de Keiko Sofía Fujimori. No hay ningún cuestionamiento. ¿Kenji dice lo mismo? ¿Usted lo ha escuchado? ¿Él se expresa en esas circunstancias, así, en esos términos? En muchas oportunidades. Recuerda, por ejemplo, en campaña y después de campaña, él ha ratificado la lideresa del partido es Keiko Sofía Fujimori. Lo ha dicho N veces, solo que algunos periodistas se hacen los sordos y no quieren escuchar, ¿no es cierto? No sé Sí, es cierto. No sé si a veces se está refiriendo a su interlocutor o a los colegas, pero está bien. No. Está bien. Yo soy en realidad claro bien. Y siempre voy a dar claro. Y las cosas lo hice de frente. Quiero, antes de irnos, tratar brevemente un par de temas, que es, uno es
Nadine Heredia lo recusó usted como presidente de la Comisión de Fiscalización a la hora de la investigación que se le está realizando a usted por un supuesto adelanto de opinión. Usted ha dicho en momentos así, incluso, si mal no recuerdo, que Nadine Heredia va a terminar en la cárcel con su marido. Y ella dice, oiga, ¿cómo es posible que este señor al mismo tiempo sea quien me investiga en el Congreso cuando sostiene su defensa? Hay incluso antecedentes del Tribunal Constitucional que dice, oiga, en el Congreso también tiene que haber un debido proceso. ¿En qué ha quedado esa situación? ¿Ha sido usted recusado al final? ¿Cómo se va a decidir esto? ¿Va a poder seguir investigando a Nadine Heredia o no? Y yo tengo que alegrarme de que cuando nadie creía que había ese nivel de actos, digamos, en el gobierno de Ollanta, yo lo anticipé y lo dije, lo que había, lo que ahora está investigándose, o no se está investigando ahora que ella formaría parte de una red delictiva. Eso está investigando el Ministerio Público. Antes, cuando uno planteaba eso, bueno, pues todo el mundo se iba en contra. La figura de la recusación no existe, pues, en el Parlamento. O sea, ellos se equivocaron, su abogado, a quien respeto mucho, se equivocó, pensaba que estaba en sede jurisdiccional. Pero el antecedente Ugas Mufarech, citan ellos, que sí se dio en instancia parlamentaria. No existe, esa figura no existe en el Parlamento, esa recusación. Y otra cosa, si hablamos del tema jurisdiccional, un juez finalmente toma una decisión, sentencia o no sentencia. En el caso del Parlamento, Héctor Becerril, presidente de la Comisión, no sentencia, nadie sentencia, aún más. Mi opinión se subsume en la opinión de 17 congresistas más que son miembros de la Comisión. Es la gran diferencia con el Poder Judicial. Pero, ¿se va a moderar Héctor Becerril en sus declaraciones sobre su investigada? Y yo, desde que he asumido la presidencia de la Comisión de Fiscalización respecto a los temas que estoy investigando, no estoy adelantando opinión. Bueno. Respecto a mi forma de enfrentar la política en el país, yo la enfrento, como decir, voy de frente. Bien. Y sin ambajes. Rocío, una más porque a la naranja hay que sacarle el jugo pues cuando nos visita. Congresista Becerril, usted firmó un proyecto, ¿no? Para elegir a los miembros del el Consejo Nacional de la Magistratura. Ya usted es muy mediático, entonces muchos están diciendo cómo Becerril va a exigir que quien sea nombrado por el CNM no esté en el registro de morosos alimentarios cuando él mismo ha enfrentado juicios por alimentos. Cuéntenos en qué está esa situación suya y qué responde a eso. Y qué bien, una vez más, te agradezco en realidad. Porque eso también, y hace mucho tiempo les esclarecí. A ver. Yo, antes de contraer matrimonio, tengo un hijo. Un hijo. Que ahora ya tiene 16 años. Siempre a él se le dio su mantención. Es más, o sea, siempre en mi casa. En el tema de pensión, yo me pongo de acuerdo en un acuerdo extrajudicial y le venía pasando pensión a mi hijo desde que nació. Presenté los vouchers, todo eso, felizmente guardé los vouchers. Cuando iba al Congreso, entonces me piden aumento de pensión del 60% de mis saberes. Aumento de pensión. Y ahí para la opinión pública, que quede claro, a mí nunca se me denunció como irresponsable por pasar pensión a mi hijo, porque siempre lo pasé y ahí está en la resolución judicial. Me pide aumento de pensión. Me pide aumento de pensión, eso fue, aumento de pensión, porque había un acuerdo extrajudicial que yo le pasaba. Obviamente, el 60% de mi sueldo yo no podía pasar. Ante eso, ya va al Poder Judicial y se me obliga a pagar el 18% de haber, que es incluso menos, la cantidad menos de que yo le estaba pasando a mi hijo. Entonces, nunca me he negado a pasar pensión a mi hijo y no es cierto que digan una vez más que por sentencia paso, ¿no? El juicio fue por aumento de pensión. Muy bien. Congresista Becerril, le agradezco esta conversación. Esperamos que se repita. Y bueno, seguiremos pues con mucha atención los primeros pasos, ¿no?, de esta comisión Lavajato, que sin duda pues este caso tiene seguramente para todos. No, muy interesante por la entrevista, que ha sido muy esclarecedora.